Cuando pensamos en depredadores letales, solemos imaginar a grandes felinos como el jaguar o a reptiles peligrosos como las serpientes cascabel. Pero lo que muchos no saben es que, durante la mayor parte de nuestra historia evolutiva, el jaguar era, con diferencia, uno de los depredadores menos temibles con los que uno podía cruzarse. Durante miles e incluso millones de años, los humanos y sus antepasados no ocupaban la cima de la cadena alimenticia. De hecho, mucho antes de dominar por completo la naturaleza, éramos presas fáciles para toda clase de depredadores. Aves rapaces gigantes, cocodrilos colosales, felinos de dientes de sable, hienas carroñeras, serpientes descomunales e incluso criaturas parecidas a dragones. Aquel mundo era un verdadero caos, un entorno brutal y despiadado para los primeros homínidos. Y justamente de eso hablaremos hoy. Basándome en los registros fósiles, yo, el mono desnudo, te llevaré de regreso en el tiempo para que descubras el lado más oscuro y aterrador de la historia humana. Una época en la que cerca del 70% de los humanos terminaba devorado por alguna criatura salvaje. Comencemos con una historieta adorable para equilibrar. Seguramente has escuchado el cuento de la cigüeña que trae al bebé. Pues bien, en la isla de Flores, en Indonesia, esa historia realmente tuvo un giro macabro. Las cigüeñas podían llevarse a los bebés, pero no exactamente al berenjén. Una cigüeña gigante llamada Leptoptilos robustus, que medía alrededor de 1,80 metros, básicamente un armario con alas, fue responsable de numerosos ataques a humanos. Esta ave cazaba desde ratones gigantes hasta dragones de Komodo, y también a nuestros pequeños Homo floresiensis, que medían cerca de 1 metro de altura. Vale recordar que en esa época, cuando teníamos innumerables depredadores, el ser humano era mucho más pequeño, con registros fósiles que indican alturas entre 1 metro y 1,5 metros como máximo. Por lo tanto, no es una exageración pensar que el Homo floresiensis era fácilmente presa de una ave de 1,80 metros. En realidad, al principio de nuestra historia evolutiva, éramos mucho más presas que depredadores, y uno de nuestros depredadores más extraños y subestimados eran las aves de rapiña. Hablo de grandes aves africanas como la águila coronada, Stephanoaetus coronatus, y la águila marcial, Polemaetus bellicosus. Estas aves eran nerviosas y, lo peor, existen hasta hoy y siguen siendo igual de brutales. La águila coronada, por ejemplo, puede cazar antílopes de hasta 30 kilogramos y es capaz de volar llevando una carga de 10 a 11 kilogramos sin problemas. Ahora, imagina a un pequeño homínido, como el Homo habilis, que pesaba unos 15 kilogramos con suerte, y las hembras adultas no llegaban a mucho más de 30 kilogramos. No es difícil imaginar que en una emboscada exitosa, incluso un adulto podría convertirse tranquilamente en almuerzo para estas águilas. Y sí, el cielo no daba tregua. En África, al comienzo de nuestra evolución, innumerables especies de águilas nos atacaban ferozmente. La famosa víctima infantil de Tungurahua es un fósil de un homínido de 3 a 4 años, con marcas en el cráneo que coinciden perfectamente con los ataques de una ave de rapiña. Sí, la chiquitada era comida por pájaros, y hay quienes piensan que incluso nuestro Homo sapiens pudo ser cazado por águilas enormes, como la águila de Haast de Nueva Zelanda, que cazaba moas gigantes. Probablemente no tenía problemas en tomar y morder a un humano pequeño de vez en cuando. Ahora, entremos en la parte de los dragones. El dragón de Komodo, ese lagarto gigantesco de Indonesia, tiene una saliva tan poderosa que puede derribar a un adulto de 80 kilogramos. Imagina ahora que eres un humano pequeño, no un niño, sino un adulto pequeño, una especie de versión miniatura de un homínido, como un hobbit de los libros de Tolkien.
El Homo floresiensis pesaba como máximo 25 kilogramos y vivía aislado en la isla de Flores, donde de vez en cuando su pesadilla era nada menos que el dragón de Komodo. Visualiza la escena. Sales una mañana a recolectar frutas y de repente un bicho de 3 metros con la lengua bifurcada y la boca babeando viene a atacarte. Al parecer, el Homo floresiensis no solo convivía con los dragones de Komodo, sino que también los cazaba y era cazado por ellos. Imagina el caos que era esa época. Además, hay indicios de que estos pequeños enfrentaban no solo lagartos, sino también elefantitos y ratones del tamaño de un refrigerador. La vida de estos pequeños no era fácil. Lejos de la imagen que nos dan los dibujos animados, cuando pensamos en hienas, la primera imagen que nos viene a la mente es la de un animal risueño, un tanto payaso y loco. Pero en la vida real, y especialmente en el pasado, la hiena era sinónimo de un peligro real e inmediato. Nuestra especie, Homo sapiens, apareció hace unos 350.000 años y, durante los primeros 200.000 años de nuestra existencia, estuvimos firmes en el continente africano y allí estaban las hienas con su mirada y risa aterradoras. Las hienas a las que me refiero son del género Crocuta, especialistas en romper huesos, cazar en grupo y sí, atacar humanos. Incluso hay una caverna en el norte de África que es como un Game of Thrones prehistórico, llena de huesos humanos roídos con marcas claras de mordidas. Estas hienas eran las sospechas número 1. Y no solo eran los niños los afectados, sino también los adultos. Ahora, hablando de los felinos, el Dinofelis, o gato terrible, y no es exageración su nombre. Este animal convivió millones de años junto a nuestro ancestro, el Homo erectus, y no era una convivencia pacífica. El Dinofelis era un experto en rastrear primates, y por primates me refiero a nosotros. Físicamente, este bicho era una máquina de caza, con un tamaño similar al de un leopardo moderno, o incluso al de un león, dependiendo de la especie. No era de los que solo arañan. Su especialidad era morder el cráneo y aplastarlo hasta el final. Su dentición, musculatura del cuello y el diseño de su cráneo le permitían perforar la cabeza de los homínidos con una sola mordida, dejándolos sin tiempo para sentir dolor o gritar. Este felino era casi como un asesino profesional, en comparación con otros depredadores brutales. Avancemos un poco más en el tiempo. Los osos, esos grandes mamíferos, son uno de los pocos que aún consideran al ser humano como un bocado ambulante. Principalmente el temido oso polar, ese tanque de guerra peludo de 3 metros de altura, aunque viva en lugares aislados y los encuentros sean raros. Cuando ocurren, o corres o te conviertes en sushi. También hay otras especies como el oso negro, que aunque parezca más pequeño y hasta simpático, puede ser peligroso para quienes se acercan pensando que es inofensivo. Los tigres, el felino más hermoso y peligroso que ha existido, también han sido responsables de una considerable cantidad de ataques a humanos. Solo entre los años 1800 y 2009, mataron cerca de 100 personas al año, y en el siglo XI, los tigres eran peores que la guerra. Y, por supuesto, no podemos hablar de felinos sin mencionar a los leones. Estos siempre han tenido nuestro respeto, o miedo, y con razón. En varias regiones de África y Asia, los leones se hicieron famosos por cazar gente, como los leones de Tsavo, que aterrorizaron a los trabajadores de la ferrocarril en Kenia. Hoy en día, la mayoría de los ataques ocurren cuando estos animales están sin comida o en cautiverio. Pero definitivamente no quiero ver ese instinto en acción. Ahora, cerca del agua, las cosas se ponían aún más siniestras. Imagina la escena. Eres un Homo habilis, tranquilo tomando agua en un río de Tanzania, cuando de repente un cocodrilo gigante salta del agua
y te arrastra hacia el fondo como si fueras un simple bocado. Puede parecer improbable, pero eso sucedió con varios de nuestros ancestros. El cocodrilo en cuestión es el cocodrilo antropófago, y su nombre ya dice todo. Este animal fue bautizado así porque cuando se encontraron sus fósiles, también estaban allí huesos de varios homínidos con marcas muy claras de mordidas. Este cocodrilo podía llegar a unos impresionantes 7 metros de longitud, quizás incluso más, y era mucho más grande que un camión pequeño. Como dato curioso, el antropófago no llegaba ni cerca del tamaño del mayor cocodrilo que ha existido en la Tierra. Hoy tenemos el cocodrilo del Nilo, que alcanza unos 5 metros como máximo, pero en el pasado, uno de los cocodrilos más insanos que nadaban en nuestro planeta era el Purusaurus brasiliensis, un monstruo jurásico brasileño. Y lo mejor de todo, amazónico. Si te topabas con uno de estos, no tendríamos oportunidad. Hablemos de nosotros. Piensa en la vida de nuestros ancestros, que ya no solo tenían que huir de leones, hienas gigantes, tigres y dientes de sable, sino que también había un dragón jurásico esperando en la orilla del río. Sin embargo, a pesar de todo esto, hoy sabemos que el ser humano es un animal completamente diferente de los demás, y podemos decir que estamos en un nivel por encima de los depredadores. Nivelamos el juego construyendo lanzas, herramientas y observando la física de las cosas. Y, por supuesto, todo esto con mucho trabajo en equipo. Pero hay un pedazo de nuestra historia que sigue siendo un gran punto de interrogación, un período muy oscuro donde los humanos fueron asesinados a granel. Estamos hablando de un momento de la prehistoria que, si fuera una serie, sería como una especie de Game of Thrones de la especie humana. No era solo el Homo sapiens el que andaba por ahí. También teníamos a los neandertales, los denisovanos y, claro, nosotros, los Homo sapiens. Son 3 tipos diferentes de homínidos, cada uno con su estilo de vida y manías, conviviendo y chocando durante miles de años en la Tierra. Y cuando digo chocando, no es en sentido figurado. Era pelea, competencia por territorio, comida, refugio. Después de aprender a lidiar mejor con otros depredadores, entramos en una era donde probablemente ocurrió el mayor exterminio humano. Imagina a nuestros ancestros saliendo de África, explorando nuevos territorios y topándose con otros humanos que ya estaban allí hace tiempo. Los neandertales, por ejemplo, dominaban Europa y el Medio Oriente, mientras que los denisovanos, más misteriosos, vivían por Asia. Cuando mezclas a estos 3 grupos en el mismo lugar, pasa de todo: peleas feas, probablemente algunos momentos románticos junto a la fogata, porque al fin y al cabo, todos somos primates un tanto traviesos. Los Homo sapiens, con su labia afilada, creatividad y habilidad para formar grupos más grandes, se llevaron la mejor parte de la historia. Poco a poco, fueron ocupando más espacio, extendiéndose por todos lados, mientras que los neandertales y los denisovanos iban desapareciendo. Claro, no se sabe si fue un conflicto directo, cambios climáticos o enfermedades los que exterminaron a estas especies, pero el hecho es que nosotros seguimos y ellos no. Sin embargo, no desaparecieron completamente, ya que hoy llevamos fragmentos de ellos en nuestro ADN. Si eres descendiente de un pueblo no africano, tienes algo de neandertal en ti. Y si eres como yo, de origen asiático o de la Oceanía, llevas una porción de denisovano silenciosamente mezclada en tu genoma. Así que mira qué locura. A pesar de que los Homo sapiens fueron responsables del mayor exterminio de homínidos en la historia del planeta, de alguna manera bizarra, logramos incorporar parte de ellos en nuestro ADN. No es solo una convivencia simple. Literalmente, llevamos un pedacito de ellos en nosotros. Y, en serio, no sé si esto ocurrió por esos momentos románticos o por aquellos rituales extraños de antropofagia que sabemos que existían, donde la gente se comía y decía que se fusionaba.
Y si has llegado hasta aquí, gracias de verdad por compartir tu tiempo conmigo. Si puedes, deja un like y un comentario si este contenido te aportó algo, te hizo pensar. No tienes idea de cómo ayuda en la difusión de mi canal y mi trabajo. Es una forma justa de reconocer el valor añadido. Bueno, eso es todo por hoy. Hasta el próximo video.